todos, amados hermanos. Para mí es un inmenso gozo poder estar con ustedes, poder conocer de cerca este maravilloso retiro que ustedes están llevando a cabo en esta ciudad. Quiero traerles y entregarles a cada uno de ustedes también saludos de parte de sus hermanos en Italia. En primer lugar, de la iglesia que está en la ciudad de Milano, que es la que de forma directa es la que yo estoy pues colaborando y estamos trabajando de cerca con ella. Así que es de la iglesia, obviamente, de la cual yo me he ausentado este fin de semana. Así que mis hermanos me encomendaron traerles saludos de parte de los líderes, de parte de toda la iglesia. En primer lugar, me dijeron que saludara al pastor, que saludara a su esposa. Como ustedes saben, le estuvimos en el mes de febrero con nosotros allá y fue una inmensa bendición para la iglesia. Era un evento de matrimonios y se desarrolló bajo el tema de cómo integrarse exitosamente a la sociedad acá en Europa y la obligación que el matrimonio tiene de integrar a sus hijos. Y pues el pastor Abraham estuvo con nosotros ese día sábado toda la tarde, aprendimos muchísimo. Yo he escuchado incluso testimonios, hermanos, que me han dicho desde que el pastor dio la enseñanza, tengo una mentalidad diferente. Han habido muchos testimonios y fue para nosotros una enorme bendición. Y por supuesto lo aprovechamos el día domingo también para que nos predicara. Entonces, los hermanos allá aman mucho a mi hermano, a su esposa, y les aman a ustedes también sin conocerles. Así que por eso me tomo estos minutos porque quería que ustedes lo sepan y, como digo, entregarles un abrazo de parte de sus hermanos ahí en la ciudad de Milano. Así que cuando usted quiera ir a Milano, por allá lo esperamos. Ahí tiene, aunque sea un sofá, le espera para que pueda hospedarse con nosotros allá en Milán. Y por supuesto, todos los demás hermanos también, porque algunas iglesias filiales, cuando nuestro hermano estuvo, asistieron a algunos matrimonios. Y yo le contaba a él que incluso hubo una de las iglesias filiales que me decía: hermano, nosotros también quisiéramos traer al pastor. Y yo le decía: si lo que menos tiene es tiempo. Entonces, pero sí son muy amados, muy apreciados ustedes por allá. Y les pido que ustedes oren por nosotros y nosotros oraremos por ustedes también. Así que por eso también es una gran alegría cuando nos vemos a través de la oración. Sé que creo que la retomaremos, si el pastor lo permite, como por el mes de septiembre. Así que también para nosotros, esto lo digo, hermanos, en el sentido de que para nosotros es un gran consuelo. Es un consuelo en Cristo saber también que hay más hermanos nuestros en diferentes ciudades, que no estamos solos, que no somos grupos aislados por ahí, sino que estamos en el mismo sentir, amamos al Señor y que todos estamos librando también las mismas batallas y que sobre todo tenemos una esperanza, y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, hermanos, una alegría poder estar con ustedes esta tarde, saludarles a los que ya hemos tenido la bendición de conocer, a los que no conocíamos también, es una alegría. Me encanta estar acá con ustedes, he disfrutado, he aprendido mucho también desde por la mañana, todo lo que el Señor nos enseñó también a través de la vida de nuestro hermano Samuel. Posteriormente, en la tarde también, a través de los hermanos también que compartieron acerca de el altar, el culto familiar. Son aspectos, hermanos, que poco a poco han ido quedando desplazados dentro de las iglesias. Y qué bueno que ustedes tengan ese cuidado de no doblar sus rodillas. Y de estar velando por estos aspectos que muchos los consideran tan pequeños, tan insignificantes, pero que son determinantes en la vida de la iglesia del Señor. Y esta tarde yo también pues deseo entonces abonar a toda esta fiesta, a toda esta bendición que el Señor nos ha dado. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde para poder tener una lectura de la palabra del Señor.
Y le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo número 6 y versículo número 12. Este es un pasaje de la Escritura bastante conocido para la mayoría de nosotros. Sé que algunos, desde que lo dije, ya ni lo buscaron porque dicen, no, si se trata de ese, pues yo me lo puedo de memoria. Así que, como usted se lo puede de memoria, usted lo dice así, ¿no? Los que no lo hemos logrado memorizar, lo vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo número 12, dice la palabra del Señor: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Amén. Solamente eso vamos a leer, hermanos. Hagamos una oración. Padre, te doy gracias por la vida de todos estos hijos tuyos que se han reunido en este lugar. Gracias por esta visión. Gracias, Señor, por esta actividad tan necesaria, tan determinante, Señor, para el bienestar de tu obra, para el bienestar de cada familia. Gracias, Señor, porque tú eres el que estimula los corazones de tus siervos y eres el que revela qué necesidades hay en los tuyos. Y por eso, Señor, te agradezco porque hoy tenemos esta bendición de reunirnos y de reflexionar, Señor, por el bienestar, por la bendición, por el futuro de nuestras familias. Gracias, Señor, por conceder estos espacios a tu pueblo en los cuales, Señor, podemos venir también ante la Escritura y también venir, Señor, ante aquellas circunstancias en las que poco hemos pensado, pero que están ahí presentes, Señor, para los tuyos. Danos sabiduría a todos. Danos de tu ayuda, danos fortaleza para que ahora, Señor, con mucha honestidad y sinceridad podamos reflexionar y aprender y sobre todo, Señor, llevarlo a la práctica. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por quien te damos ahora las gracias. Amén, Señor, y amén. Hermanos, esta tarde se me ha encomendado compartir con ustedes el tema de las relaciones familiares en la era de las pantallas. Así que no estén guardando el teléfono, no se preocupen, todavía no. Pero cuando el pastor me trasladaba a mí este tema, para mí, debo de decirlo, fue desafiante. Sobre todo porque pocas veces uno se pone a pensar en estos temas. Lo digo con mucha honestidad como siervo del Señor. Uno normalmente está pensando, reflexionando en Escritura para poder formar bíblicamente a la iglesia. Uno está pensando en eso, en los estudios bíblicos. Hablemos de las doctrinas, reflexionemos sobre este pasaje, qué enseñanza puede darle a la iglesia. Pero pocas veces uno se detiene, y lo digo siendo pastor, pocas veces uno se detiene a reflexionar sobre estos detalles. Y por eso para mí ha sido también un desafío, pastor, hablar de esto. Y cuando lo leí, el tema, yo dije, Señor, tienes que ayudarme más de lo que ya me ayudas. Y me puse a pensar, a reflexionar, empecé a observar a mi alrededor. Empecé por mi propia casa. Y es allí, hermanos, donde vino a mi corazón este pasaje que el apóstol Pablo le brinda a la iglesia del Señor. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Y cuando comencé a pensar en esta frase que Pablo da, inmediatamente tuve que pensar en que tener un dispositivo, tener una tableta, tener un televisor, tener una computadora, tener un teléfono, nos es permitido a todos nosotros. Es decir, ninguno de los que estamos acá andamos un teléfono escondido en la bolsa, porque es delito ante las autoridades utilizar un dispositivo móvil. De hecho, usted sabe muy bien de que es una industria en crecimiento constantemente. Si hay una industria que no se ha visto afectada, es la industria de los dispositivos. O sea, usted puede darse cuenta que de repente la gente puede dejar de comprar
casas, la gente puede dejar de comprar muebles, la gente puede dejar de comprar vehículos. Y uno mira su vehículo ahí todo polvoso y viejito y uno dice, todavía me aguanta. Uno le puede ver que de repente hace sonidos raros y uno dice, Señor, reprende al enemigo. Y uno sigue con el vehículo antiguo, pero ¿quién no está preocupado por tener el teléfono, el último que acaba de salir? ¿Quién no se endeuda incluso por tener las diferentes marcas que existen dentro de toda esta industria? O sea, no las puedo mencionar porque estamos en televisión y cuando uno está en televisión no puede decir marcas, pero usted sabe que parece que es una gran preocupación y por eso el comercio es un comercio constante. Bueno, cuando ya se acercan los días de noviembre, diciembre, usted verá que comienzan las ofertas, comienzan los volantinos, la posta está llena de publicidad, o nos comienzan las mismas compañías telefónicas, nos comienzan a enviar y a enviar publicidad, ya está disponible para ti porque eres el cliente número 1 de nuestra compañía. A ti que nunca hemos tenido problemas contigo, eres nuestro cliente estrella, te tenemos listo la última manzanita que nos acaba de llegar. O sea, y ya entendió, ¿verdad? Entonces comienza y ya comienzan los hermanos a hacer la valoración y dicen, bueno, el teléfono recién lo compré el año pasado, pero la tableta sí, esta ya me duró 2 años, ya demasiado, ya. De repente miran la computadora y dicen, esta computadora todavía es de ponerle monedas para que funcione, entonces voy a obtener otra y no importa. Y dicen, no, pero es que hay facilidad para pagarla. Usted sabe, eso que nosotros llamamos facilidad para pagar, en realidad es si usted hace un cálculo, usted paga el aparato 4 o 5 veces por medio de los intereses que realmente está pagando. Pero nada de eso nos detiene porque existe esto. No es lícito, o sea, no, uno dice, ¿y qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de pecaminoso? ¿Qué tiene de antibíblico? ¿Qué tiene de anticristiano que yo tenga un dispositivo? Entonces, cuando pensaba en esta frase, todo me está permitido, yo pienso, por ejemplo, en todos nosotros. ¿A quién de ustedes les prohibiría a su pastor que hoy en diciembre cambien el teléfono que tienen? O sea, les es permitido, ustedes lo pueden hacer, ¿sí o no? No quieren contestar, pastor. O sea, ¿quién de ustedes no lo haría? No, no es permitido. Y como digo, es una industria que no se detiene, ahí está y ellos están renovando constantemente. Es una industria que factura millones y millones, millones y millones al año. Es algo constante. Yo conversaba con uno de mis hijos y él parece una computadora. Él comenzó a darme datos y me dice, ¿sabías tú? Me dice, apenas tiene 11 años, pero él me dice, ¿sabías que? Y él me habla de la Play 5. ¿Cuántos saben acá que es una Play 5? Levanten la mano. Ahí, todos. Ya lo vio, pastor. Y entonces él me decía, ¿sabían? Me dice él, y me comienza a hablar de que no sé cuántos millones han vendido en el mundo y que parece que la estrategia de venta fue que hubo una fecha de lanzamiento y que se podía comprar antes de tiempo. O sea, y yo me quedé sorprendido y le digo, ¿y cómo hacen? Y la gente la prenota en línea, la están pagando con anticipación. Sí, me dice él. Él me dice, incluso han habido estafas de personas que compraban y les llevaban la caja y adentro llevaban arroz. O sea, ni siquiera iba el dispositivo que esperaban, sino les mandaban arroz. Entonces, y uno dice, ¿hasta dónde la humanidad en realidad ha perdido la cabeza por este tema de las pantallas? Pero, ¿qué es lo que sucede? Claro, alguien no puede comprar droga porque es un ilícito, pero sí podemos comprar una pantalla. Sí lo podemos hacer y nos es permitido y muchos, y ahora vamos en el caso nuestro como cristianos, uno dice, ¿y cómo no lo voy a hacer yo? De hecho, uno hasta lo mira como bendición, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que de repente piensa, ¿qué le regalo a mi esposa? ¿Qué le regalo a mi esposo? Ah, ya sé. Y entonces, ¿qué regalan? Un teléfono. Y ahora están los ¿cómo se llaman?
Ya dudaron en contestar, pero no se sientan mal, o sea, es permitido. Ahí dice Pablo, todo me está permitido. Entonces usted puede comprar el smartwatch, algo así, ¿verdad? Y entonces es para que usted ya no ve el teléfono, sino que cuando le cae el mensaje lo mira aquí. Entonces todo es así y todo. Entonces al que le obsequian algo así dice, ay, gracias, dice, qué regalo más especial. Yo pensaba un día de esto, no, yo soy de los que me alegro cuando me regalan un libro, por ejemplo. A mí me encanta que alguien me regale un libro. Entonces, pero ahora que a uno le den un libro y dice, ay, un libro era. Yo por la caja pensé que era alguna tableta, alguna. Es por eso, porque nos ha llevado a ese nivel, porque radica en eso, es permitido. Eso es todo, es permitido. Pero el versículo tiene una segunda parte. Y la segunda parte del versículo dice, pero no todo es para mi bien. Pero no todo es para mi bien. Y fue ahí donde comencé, hermanos, a pensar sobre este tema y me di cuenta de algo que es totalmente paradójico hablar de esto de las pantallas. Es muy paradójico porque la iglesia normalmente ha mantenido la postura de decir es malo. Nosotros tenemos esa palabra dentro de las iglesias, es malo. Por ejemplo, el fútbol es malo. Las redes sociales es malo. Las pantallas es malo. Nosotros a todo le vamos poniendo la etiqueta de malo. Pero es paradójico porque si usted se da cuenta, hoy cómo trabajamos en las iglesias. ¿Cómo es que trabajamos en las iglesias? Con pantallas. O sea, en todos lados nosotros tenemos pantallas. Usted tiene ahí un teléfono y muchos tienen la Biblia en el teléfono. No hay una casa, como digo, en donde no se tenga una computadora o una tableta, un televisor, aunque su televisor no sea último modelo, pero hay un televisor. Entonces, para nosotros es paradójico como iglesia, porque, por ejemplo, nosotros vemos las predicaciones en YouTube, por ejemplo. Nosotros seguimos a la iglesia por medio de ¿qué? De las redes sociales. Entonces, las iglesias, ¿cómo transmitimos nuestros mensajes? A través de las redes. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia podemos decir es malo si a la vez lo estamos utilizando? Ahí está el dilema nuestro como iglesia, que por un lado no podemos decir que es malo y estarlo utilizando. Entonces, eso es contradictorio. Entonces, la gran pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué creemos que es malo o por qué creemos que puede ser un beneficio? Si hay algo que nosotros no podemos negar, y yo sé que todas las familias que estamos acá lo sabemos, es que en realidad las pantallas poco a poco se fueron convirtiendo en un elemento de conflictos en los hogares. Y ese es el verdadero punto que ha sucedido. O sea, uno no podría pensar, claro, si los chicos con qué trabajan ahora, qué les dicen en las escuelas ahora, que investiguen en internet, por ejemplo. No puede haber una casa donde no tengamos, por ejemplo, una impresora, un estampante, porque se necesita. En las iglesias tenemos. Pero ¿qué es lo que debería de marcar realmente la pauta? La pauta tendría que ser marcada en una sola palabra: la necesidad. ¿Es o no es necesario? Y esa es la pregunta que todos los que estamos acá deberíamos de hacernos. Entonces, claro, esto para nosotros ha representado, por eso le digo, conflicto. Es un conflicto. Mire, en los hogares, ¿qué ocasionan las pantallas? Conflictos. Voy a empezar, porque cuando uno habla de esto de los dispositivos, todos los padres dicen, eso, pastor, era lo que yo estaba esperando. Denle duro a estos muchachos que solo colgados del teléfono pasan. Pero usted sabe, querido esposo y querida esposa, porque el retiro es de familia. O sea, estamos incluidos todos. Y ahí está el problema, porque usted sabe que comencemos, sí, desde el caso nuestro como padres a hijos, comencemos nosotros. Claro, nosotros, esto nos ha generado una cantidad de conflictos con nuestros hijos. Y yo enumeraba algunos detalles que, por ejemplo, con nuestros hijos está sucediendo. Por ejemplo, usted sabe que para ellos hay riesgos al navegar en internet.
Hay una serie de riesgos y muchos padres están alimentando a sus hijos. Y aquí entra eso que hasta los padres caemos en el error de regalarle a nuestros hijos dispositivos. Nosotros mismos estamos tan pendientes de mejorarles los dispositivos que tienen, al grado que no hemos entendido el grave daño que les estamos ocasionando. Por eso es que hoy usted va a ver que la mayoría de padres, al niño que está ahí todo inquieto, ¿con qué lo tranquilizamos? Con el teléfono, ¿verdad? El niño está que es un terremoto, entonces, y uno está queriendo platicar, entonces rápido uno se mete la mano a la bolsa. Tenés, le dice uno al niño. Y el niño agarra el teléfono y queda hipnotizado en el teléfono, pero se quedó quieto. Se quedó quieto y al final era todo lo que yo quería, que se quedara quieto. No me interesa al precio que lo he conseguido. Pero el problema es de que estos niños comienzan a tener esos riesgos de los que hoy le quiero hablar. En primer lugar, usted sabe que el internet está lleno de contenidos inadecuados. Y usted como adulto lo sabe. Usted como adulto, ahora piense en nuestros jóvenes, piense en nuestros niños, piense en todo lo que están consumiendo, porque eso se consume. Eso se está yendo al interior de ellos. Está quedando almacenado en el cerebro de ellos. Y eso es lo que no hay restricciones. Hoy se habla mucho de los controles parentales, pero eso en realidad no lo puede filtrar todo. Y eso es lo que hoy está ocurriendo. Aparte, hablando también con algunos jóvenes, hoy ellos hablan mucho del ciberacoso. Usted sabe qué es el ciberacoso. Eso es algo que están expuestos ahora nuestros hijos. Una hermana me decía ahora, qué lástima, me decía que hoy estamos dejando la educación de nuestros hijos en manos del Estado, porque los padres están ausentes y no se dan cuenta precisamente de estos riesgos. Es más, hay padres que ni siquiera se toman el tiempo de investigar para ponernos al día y saber qué es lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes. Yo siempre presto atención a las palabras de los jóvenes en la iglesia y cuando hay alguna que no me la puedo, yo rápido llamo a alguno y le digo, vení. Dígame, pastor, me dice, porque los jóvenes cuando uno los llama ponen cara de buena gente y dice, sí, amén, pastor. Entonces yo le digo, ¿qué significa eso que te dijo aquel? Y entonces ya ellos me explican, porque ahora hay hasta un vocabulario, ¿no? Por ejemplo, ahora es viral. ¿Usted ha oído eso? Todo es viral. O sea, a nosotros los viejitos nos dicen viral y uno rápido piensa en una enfermedad, ¿no? Dice, pero no es enfermedad, es viral, es algo que está en todos lados, en las redes. Hablan de, la otra es trend. Son términos hasta en inglés, ¿verdad? Y es así, no sé yo mucho qué es, pero solo sé que es como una tendencia, que hay algo de... hay otra que mencionan, dicen fake. ¿Quiénes han oído? De todos los jóvenes que están acá. Sí, rápido dijeron los jóvenes, sí, que es falso. No, es fake. A mí hasta mis hijos me han dicho, no, papá, eso es fake, dicen. Pero oiga, ese es el desafío que estas pantallas nos están presentando a nosotros los padres. Y muchos padres nos hemos quedado atrás y no nos damos cuenta de todos estos riesgos que se están corriendo. Y que nosotros, lo peor de todo es que nosotros estamos colaborando a aumentar la dimensión de este riesgo. Existe otro en el que estaba pensando, la sobreexposición de la imagen. ¿Sabe cuál es esa? Es, por ejemplo, las personas que publican fotos a cada momento. Y publican y se van a comer una banana y se toman la foto con la banana. Y se van a subir al tren y se toman la foto con el tren. Y esto es un grave riesgo que se está corriendo ahora con esto de las pantallas. Uno podría hablar, bueno, aquí hay hermanos que ya tienen la misma edad que yo y probablemente hasta más. Y ustedes recordarán en realidad la vida que nosotros teníamos sin estas pantallas. O sea, hoy le decía yo a un hermano, o sea, uno era feliz dándole a la pelota. Decía uno, la mamá lo tenía que ir a traer del pelo para meterlo a uno a la casa, a la cena, porque uno no quería soltar la pelota.
Ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora uno quisiera sacar del pelo a los hijos a la calle a que vayan a jugar pelota, pero ellos no quieren desprenderse de las pantallas. Están todas estas plataformas que les llaman streaming, en donde están todas las películas que antes uno iba a alquilar una película. Ahora todo está ahí presente. Todo. Y ahora el televisor que le venden a la persona ya viene ahí con esta, solo para activarlas. Ya le dije, no las puedo decir todas porque sería hacerles publicidad, pero ahí están presentes. Entonces, estamos saturados de eso. ¿Y qué sucede? Ahí están incluso hasta los niños. Le voy a contar un caso en específico. Atendí hace unos meses el caso de una chica que apenas tiene 12 años de edad. Oiga bien, tiene 12 años de edad. Y ella subía a cada momento, ella subía a su Facebook fotografías y fotografías. De repente alguien le empezó a escribir y le empezó a decir que se veía muy atractiva en esas fotografías, que comía, que hacía, que seguramente hacía ejercicios, que seguramente se cuidaba mucho porque se veía muy atractiva. Y esta persona le dijo a esta niña, porque en realidad es una niña de 12 años, le dijo que tenía 15 años y que si se podían encontrar. Y todo esto la madre no lo sabía. La madre estaba totalmente ignorante de esa situación. El asunto fue que esta niña le contó a una amiga de ella. Y la amiga la acompañó y fueron a un parque en la ciudad de Milano a encontrarse con el chico de 15 años que le había escrito. El problema fue que estando ya en aquel parque no era un chico de 15 años, sino que en realidad era un hombre adulto y él le pedía que lo acompañara. Y entonces vino la amiga de ella, comenzó a pedir auxilio, porque claro, vieron la situación ya difícil. Hasta entonces la mamá se dio cuenta y llevó este caso. Y entonces me llama la atención porque los padres son así, ¿no? Hasta ese momento dicen, no, dicen, ahora sí te llevo donde el pastor. Entonces, la idea que por eso tienen muchos es que uno está con una capucha y un hacha, ¿verdad? Y el que entra a la oficina pastoral, ¡plá! Fuera cabeza. Porque los padres dicen, no, hoy te toca ir donde el pastor. Pero yo qué podía hacer ya en ese momento. Por supuesto, hablé con ellos, le expliqué a ella, pero esto es lo que sucede, la sobreexposición de la imagen que está ocurriendo con nuestros jóvenes. Se están sobreexponiendo. Por eso decía que es muy paradójico, porque ¿qué hacemos nosotros en las iglesias? Nosotros lo que ponemos son las fotografías de nuestras actividades, las predicaciones, los contenidos de publicidad de nuestras iglesias. Y más adelante voy a llegar a eso. ¿Es o no es entonces necesario para nosotros? ¿Quién realmente puede decir me es una necesidad y quién debería de entender que no lo necesita realmente? Bueno, le voy a decir uno más todavía, y en todos los padres van a estar de acuerdo: la pérdida de tiempo. Usted sabe, esto de las pantallas lo único que nos ha traído es perder el tiempo. Se pierde el tiempo. Y aquí sí tengo que hablar con los adultos que están acá también, porque hasta los adultos pierden el tiempo con esto también. Mire, yo estuve leyendo, por eso le digo que el pastor me puso en un gran compromiso y me hizo hacer cosas que tenía que hacer. Y me puse a leer un informe, busqué un informe que fuera científico realmente, ¿no? Y encontré uno donde hablan de que más de 25,000 personas fueron sometidas a un examen, a unas evaluaciones. Estas 25,000 personas eran de 41 países diferentes, de varios continentes. Y a estas personas las evaluaciones estuvieron sujetas a este parámetro: a los cuántos años de edad ellos habían entrado en contacto con los dispositivos y con el internet. Y el examen se limitó a personas de 18 a 24 años. Y el resultado que tuvo la evaluación fue de que entre más joven la persona entró en contacto con las pantallas, más daños mentales tenía ya.
Ese fue el resultado. Y aquí estamos hablando de biología versus tecnología. Estamos hablando de que son exámenes ya neurocientíficos que se están haciendo. Y se dice, hay más daños cerebrales, más daños mentales. Ahora, y le hablé de que los participantes de esa evaluación de la que yo leí el resultado eran de 18 a 24 años. Ahora pensemos en los niños que ya de 3 años los ponemos enfrente de un televisor. Ya de 3 años les ponemos un teléfono para que... Y uno dice, recordando el versículo que hemos leído, no, pero fíjese que yo ahí le pongo la vaca Lola, le pongo yo en el teléfono. Eso es lo que le pongo. ¿Qué puede tener de malo eso? ¿Qué puede tener de malo que el niño esté ahí, la vaca Lola? ¿Qué tiene de malo? El problema es que nosotros mismos le estamos generando una adicción a esa pantalla. ¿Y qué sucede? Luego no se deja de perder el tiempo y se va volviendo un hábito nocivo, destructivo. Por eso es que ustedes no me dejarán mentir de que muchas personas pueden estar hasta 2 horas enfrente de un televisor. Y la gente dice, ya me estoy cayendo del sueño, pero quiero ver en qué termina la película. Yo quiero saber si lo matan o no lo matan. O sea, imagínense lo que nos preocupa, ¿no? Y sí o no, contésteme por favor, sí o no, que uno sabe que lo que está viendo es ficción. Estamos conscientes de ello. Nosotros sabemos que en realidad no lo van a matar. O sea, nosotros sabemos que es un actor y que después va a aparecer en otra película. Y que hoy salió de soldado, en la otra va a salir de superhéroe, en la otra va a salir de extraterrestre. O sea, ya sabemos, pero es pero tan adictivo, tan hipnótico, que uno se queda ahí hasta el final. Pero una de las cosas contra las que más batallamos nosotros los pastores es que no se nos duerman ustedes en los mensajes. Y uno no entiende por qué ustedes no dicen, aunque tengan sueño, dicen, no, yo quiero oír la aplicación del mensaje. Yo hoy en la mañana, cuando escuchaba todo lo que el hermano Samuel estaba exponiendo, yo decía, ¿cuándo llega ya la aplicación? ¿Cuándo llega la aplicación? Y cuando el hermano dijo, ahora vamos a hacer la aplicación, ahí está, dije. Uno está pendiente de saber a dónde va a caer aquello, a dónde está dirigido. Pero eso es algo que se está perdiendo en las iglesias. La gente está viniendo a las iglesias de una manera muy robótica. Voy para la iglesia, voy para la iglesia. Entonces llegamos a la iglesia, pónganse de pie, bienvenidos. Ahora dígale al que tiene la par, bienvenido, bienvenido. Ahora cantemos, cantamos. La ofrenda, la palabra, amén. Nos vamos, amén. O sea, todo, pero nosotros no hemos entendido esa vida que hay dentro de esto. Pero sí nos sumergimos en las pantallas. Sí nos sumergimos profundamente en las pantallas. Entonces, por eso pensaba yo en cuánto tiempo perdemos nosotros en esto. Si hay personas que en la noche no se duermen por tener la pantalla, el teléfono en la cara. Hasta que les cae el teléfono en la cara porque ya se están durmiendo. No, dicen, hoy sí, dice, ya me estoy durmiendo. Y lo ponen a un lado. Sí, hemos llegado a grados, hermanos, en donde, ahora, por supuesto, el tema voy a seguir, hermanos, voy a seguir. El tema es las relaciones familiares. Entonces, ¿qué está pasando en nuestras familias con las pantallas de por medio? Lo que está ocurriendo en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Si ahora el esposo y la esposa se sientan a la par y cada uno con su teléfono. Hay personas que dicen, voy a ver el teléfono para desestresarme. Y entonces están bien, y el cónyuge se le queda viendo. No, es que vi algo gracioso. Y de repente el otro cónyuge, ¿y qué te pasó? Están a la par, pero no hay relación. No hay relación.
Están nuestros hijos ahí en la misma sala con nosotros, pero ellos están sumergidos en su dispositivo. No hay relación. No existe esa relación. Mire qué bueno esta imagen que nos dan nuestros hermanos. Ahí está usted, su esposo, sus hijos. Perdón que hayamos utilizado esa foto. Ya la tenían ahí en el archivo de Evidence. Y ahí está la gente. Entonces se pierde el tiempo. Pero el último detalle que escribí acá acerca de esto es la pérdida de la pureza. O sea, si ya es grave perder el tiempo, ahora piense en la pérdida de pureza que tenemos. O sea, nosotros perdemos la pureza como hijos de Dios con todo ese contenido indebido que estamos consumiendo. Uno de mis hijos una vez dijo: no, pero yo cuando veo algo que no es de mi edad, rápido lo paso, dice. O sea, pero él lo que estaba buscando era licencia para seguir haciéndolo, ¿no? Y a veces los abuelitos hacen eso, ¿verdad? Dice: es el cumpleaños del nieto, mira lo que te traje, una tableta. Pero ya que tu papá tan malo que es, tu mamá tan mala que es, que no te lo quiere regalar, el abuelito te lo regala. Y entonces el nieto dice: qué abuelito el mío, qué abuelita, son calidad. Y ahí están ya ellos con el dispositivo. Y lo que está sucediendo es esto, que se está destruyendo. O sea, mire, cada uno que tiene un dispositivo, hay un mundo diferente ya. Entonces, lo que se perdió por completo fue la relación de la familia. No hay relación. Y yo no sé en su familia, ¿no? Pero ¿ha visto usted los grupos de WhatsApp de familia? ¿Cuántos tienen? No, hoy ya no van a querer contestar, pero se los tendría que haber preguntado antes. Pero la mayoría de familias hacen un grupo, ¿verdad? Y dicen: es el grupo de la familia, ahí nos vamos a estar comunicando todos. Pero ¿no cree usted que deberíamos mejor de comunicarnos físicamente? O sea, deberíamos de entender. Por eso le he insistido de lo paradójico, porque por supuesto que nos es útil. Por supuesto, uno dice, bueno, hoy que el pastor y yo ni cuenta nos dábamos que estaban sucediendo disturbios acá en París, hasta que de repente hermanos de otros países le escribían y le decían: ¿se encuentra bien, pastor? Y él se veía y decía: sí, sí, decía. Y luego nos dimos cuenta que era lo que ocurría. Pero esa es la parte en donde sí es útil un dispositivo. Voy a usar el ejemplo del pastor. O sea, el pastor necesita o no necesita su teléfono. ¿Qué dice usted? Sí. Un médico necesita o no necesita un médico su teléfono. ¿Y usted necesita tener en la mano el teléfono todo el día, sí o no? Qué honestos han venido, hermanos. Gracias. Y entonces, ¿por qué lo tenemos todo el tiempo en la mano? Usted no es médico, no es pastor. Y yo hablaba con el pastor y le confesaba mis pecados. Y yo le decía: es increíble, uno debe tener el teléfono a la par. Porque de repente que habla un hermano, de repente le dejan a uno un audio. Yo le hice escuchar al hermano un audio de hermana que me mandaba un audio y dice: hermano, yo sé que usted anda por allá, pero le quería decir, y además, mire, también le quería informar, y a la vez le quería decir, no quiero hacer muy largo el audio, pero fíjese que ya lo hizo. Pero uno tiene que estar pendiente de la gente, porque sucede que muchos incluso después hasta se resienten y dicen: yo le escribí al pastor y ¿cómo es que dicen los chicos? No, hay una palabra. Eso, yo solo quería que la dijeran. Me dejó en visto, dicen. El pastor me dejó en visto, dicen. Entonces uno hasta no, a usted le puede dar risa, pero hay gente que hasta se va de las iglesias por eso, porque lo dejaron en visto. O sea, es grave o sea, no quiero decir que sea una inmadurez, pero es una inmadurez que se vayan de la iglesia por eso. Si a mí me sucede, hermanos, a veces estoy en una llamada con un hermano y me está cayendo la llamada de alguien más.
Y los hermanos dicen, miren, le marqué como 3 veces, hermano, y no me contestó. Y a veces hay hermanos que creen que tienen la idea de que uno está dormido y por eso no les contestó. Uno debe de identificar cuando una pantalla realmente se ha vuelto una necesidad y cuando no es una necesidad. Cuando usted no necesita. Aquí, hermanos, voy a mencionar entonces a dónde está esa línea. Y la línea radica, y es una palabra que usted la conoce, en los excesos. Los excesos. Por eso los mismos psicólogos, los mismos terapeutas lo dicen, todo exceso es malo. ¿La comida es buena, sí o no? Buenísima, diga. Es buenísima, no buena, sino buenísima. Pero los excesos son malos, sí o no? Sí, después uno ni dormir puede. Todos los excesos son malos. ¿Sabía usted que hasta el ejercicio es bueno, sí o no? El ejercicio físico. Pero no hacen ustedes. Pero es bueno. Pero ¿sabía usted que los excesos también son malos? Sí. Yo una vez estaba leyendo en una revista que Estados Unidos es uno de los países que encabeza, y hay hasta nombre, le llaman la vigorexia, que son las personas que hacen ejercicio desmedidamente. Así como existe, por ejemplo, la anorexia, entonces también hay vigorexia. Personas que se sumergen en esa vida y son excesos y son malos. Usted tiene un dispositivo, pero ese exceso le está haciendo nocivo a usted. Está destruyendo, silenciosamente está destruyendo la relación de su familia. Llegará el momento en donde usted y su cónyuge ni se van a conocer, porque no hablan. No hablan. Hay esposas que pueden llamarle al esposo cuando el esposo está fuera de la casa, pero cuando ya está en la casa no hablan con él. Y cuando andan afuera, yo no sé si es para estarlos controlando que lo hacen, pero no quiero, hermanos, pensar eso. Pero con cualquier excusa llaman, ¿verdad? Dicen, no, solo te quería decir, solo te quería encargar. Pero cuando están ahí en la casa no hablan con el esposo. Igual los esposos, hay esposos que no hablan con las esposas. Y a veces uno se refugia en aquello de, es que yo así soy. Yo siempre he sido así, bien callado. Bien callado. Yo así he sido toda la vida. Mi mamá de chiquito pensaba que yo era mudo porque yo era bien callado, no decía nada. Pero desde el momento en el que usted se casó, usted debe de tener una relación con su esposa, con su esposo. Eso es a lo que usted se ha comprometido en su matrimonio. Los hijos es el otro tema. A veces los hijos no hablan con uno si no es para transmitirle una necesidad que tienen. Solo ahí tienen papá y mamá. Cuando quieren zapatos, cuando quieren dinero, de lo contrario es como que yo recuerdo en mi época de niño que a uno, hermanos, Dios santo, que uno fuera a pasar enfrente de la mamá y uno ni siquiera dijera buenos días. Yo recuerdo muy presente a mi madre que rápido lo volvía a ver a uno y le decía, buenos días, señor, amaneció bien, le llevamos la comida a la habitación. ¿Algo más que desee el caballero? Y entonces uno se quedaba así, decía, aquí no es hotel, le decían a uno, salude. Pero hoy los hijos pasan enfrente de uno o uno les habla, le hacen, porque están sumergidos en los dispositivos. Dentro de ese informe del que le hablo, que tuve la oportunidad de leer, menciona, hay una neurocientífica que dice esto, dice que los niños se vuelven violentos cuando se les quita el dispositivo. Bueno, ustedes tienen ya esa experiencia por lo que ve. Entonces, usted que le quita el dispositivo al niño, al joven, ¿con qué se mata hoy a un joven? Con quitarle el teléfono. Que usted le diga, oye, esos son los castigos, ¿verdad? Una semana sin teléfono. Y el joven entra en depresión. Se quiere quitar la vida. Y uno, hermano, bueno,
Yo recuerdo que donde yo vivía, en la casa de mi madre, llegaron a poner ese teléfono fijo. O sea, no sé, algunos de ustedes ya ni saben qué es un teléfono fijo, ¿verdad? Pero eran unos aparatos que estaban ahí con un cable. Y algunos, ya los más modernos, traían número. Y uno marcaba y contestaban por otro lado. Lo explico así rápido por los que no saben qué es eso. Pero llegaron a poner ese teléfono cuando yo ya tenía 18 años de edad. Y mi mamá lo había pedido creo que hace 10 años. Eso tardaban en llegar. Pero ¿sabe qué? Uno estaba sano de la mente. Es lo que le digo, para uno la diversión era ir a jugar al fútbol, ir a la cancha de fútbol o a la cancha de básquetbol. Era diferente. Eso ha intoxicado, y era lo que decía esta científica, y es lo que, antes que se me escape la idea, eso es lo que ella decía, están intoxicados y se ponen violentos, y ella lo compara al proceso de desintoxicación de un drogadicto. Un drogadicto se pone violento cuando está entrando en ese periodo. Incluso hay lugares de recuperación que lo que hacen es que les van suministrando pequeñas dosis de droga mientras ellos van bajando ese nivel. Eso le está pasando hoy también al ser humano con las pantallas. Se ponen en un estado terrible. Entonces uno le dice al niño, a ver, dame, ya estuvo, ya, a ver, dámelo. Y el niño se tira al suelo, el joven empieza a decir de todo, le falta el respeto a la mamá, al papá, se va a la habitación, tira la puerta con fuerza para que se den cuenta que está molesto. Es todo el proceso porque es un adicto a la pantalla. Tiene una adicción a la pantalla. Y por eso es que cae en esa situación. Esta científica habla de, hay un neurotransmisor en nuestro cerebro que se va segregando que se llama dopamina. Y la dopamina está presente en el proceso de aprendizaje. Y ella dice algo muy importante, dice que leer un libro hace que se segregue gotitas de dopamina en el cerebro. Pero ella dice que 30 minutos en un dispositivo genera un torrente de dopamina. Entonces, claro, aumenta el placer de estar frente a un dispositivo, frente a una pantalla. Por eso es que es tan adictivo, por eso es que usted siente tan relajante estar enfrente de una pantalla. Porque es un torrente, es el equivalente a lo que siente el drogadicto cuando consume heroína, por ejemplo. Entonces, eso es lo que estamos consumiendo. Y por supuesto, una vez más uso la figura del drogadicto. ¿Qué pierde el drogadicto? ¿Qué es lo que daña a una persona que incurre en una drogadicción, se vuelve adicto? ¿Qué es lo que daña? Su familia. Daña a su familia, pierde a su familia, pierde un matrimonio, pierde a sus hijos. Si es un joven, pierde a sus padres, pierde su casa, pierde la vida misma. Entonces, ¿qué es lo que estamos perdiendo nosotros? La relación de nuestra familia. Se nos está perdiendo por completo la relación de nuestra familia. No nos hemos dado ni cuenta que estamos perdiendo esto. Se nos está escapando la familia, se nos están escapando los años. De repente uno va a ver a los hijos y los va a ver adultos y uno va a decir, qué rápido pasó el tiempo, ni cuenta me di que creciste. Es que nunca le prestó atención a sus hijos. Porque usted mismo como adulto estaba sumergido también en una pantalla. Y su familia se estaba destruyendo, se estaba cayendo a pedazos porque no sabíamos qué veían nuestros hijos, qué consumían nuestros hijos. Probablemente usted dejó de hablar con su esposo, con su esposa, y entonces el otro cónyuge comenzó también a refugiarse en una pantalla. Me decía un pastor de mi país que una de las grandes pandemias que hay ahora en el mundo son las personas que a través del Facebook se están encontrando con antiguos amores. ¿Sabía usted eso? Hoy van a decir que no, pero yo sé que sí, ya saben. Y comienzan a revivir. Por eso Eclesiastés dice que eso de estar pensando en el pasado no es sabio. ¿Y sabe por qué no es sabio? Porque nosotros cuando pensamos en el pasado normalmente pensamos solo en lo bueno, en lo gratificante, pero no nos acordamos de aquellos episodios amargos que hay en el pasado.
Entonces de repente hay hombres que contactan a una mujer por ahí. Hola fulanita, ¿te acuerdas de mí? Estudié contigo allá en los 70, en los 80. Ah, es un gusto, sí, tú siempre me gustaste, pero no tuve el valor de decírtelo. Y por ahí hay una esposa que está medio descuidada porque el esposo solo le dedica tiempo a las pantallas. Llega de trabajar y dice, vengo tan cansado, y dice, veré una película, necesito desestresarme. Y llega el niño y dice, papá, jugamos a la pelota. Hijo, ahorita lo que menos quiero, a mí me han agarrado de pelota en el trabajo todo el día. Lo que menos quiero ahorita es eso. Y entonces ya la esposa se siente rechazada y de repente contesta, sí, la verdad que a mí siempre me caíste bien, tú también. O puede suceder viceversa, mujeres que contactan a un hombre también. Ustedes pensaron que solo a los jóvenes les íbamos a dar, ¿verdad? Agarre a los jóvenes, pastor, deles. Yo no sé cómo, si usted entiende el término piñata, pero allá en mi país se llaman piñata. En los cumpleaños se cuelga y se le da la piñata y caen dulces. Uno siente bonito, agarremos a los jóvenes, porque estos jóvenes de verdad que son adictos, hermano, al Facebook, al Instagram, a todo eso. Deles duro, pastor. Pero los adultos estamos en las mismas. Estamos iguales. Así como la imagen que nos pusieron, ahí está el papá, está la mamá. La mamá tiene tableta, el papá tiene teléfono, el niño tiene hasta audífonos, y ahí está. Y así está la familia. Eso es lo que nos está ocurriendo, se está destruyendo la relación. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta que debemos de hacernos en esta tarde nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿O qué haremos? ¿Seguimos igual como estamos? ¿Mantenemos la misma ruta en la que vamos? Si lo acabamos de ver, ¿en qué vamos a finalizar? Ya vimos qué es lo que está sucediendo. Y la verdad que la tecnología le está ganando la carrera a la biología. El ser humano ahora ya ni cuentas matemáticas quiere hacer con la mente. Yo recuerdo a mi abuela materna. Ella era una señora que tenía un negocio de comida en un lugar, y ella era de las personas que ella se llamaba Soy la Esperanza, se llamaba mi abuela. Ese era el nombre, Soy la Esperanza. Y yo recuerdo que la gente le decía, Soylita le decía, ¿cuánto le debo? Y ella decía, ¿qué le di? Tal y tal cosa. Y ella decía, tanto es tanto, decía ella. Hoy pídale usted a alguien que haga una cuenta, ¿qué es lo que hacen primero? Sacar el teléfono. Espéreme, voy a buscar la calculadora. O sea, nuestros cerebros están pero tan perezosos. Pues por esto es lo que nos tiene así. Nos tiene dormidos a nosotros, a los adultos, a los jóvenes, a los niños y ahora hasta a los ancianos también. Porque como ahora hasta los ancianos dicen, ¿qué le regalamos a mi papá? ¿Qué le regalamos a mi mamá? Un teléfono, porque nunca le podemos hablar. Y de repente ya también la gente mayor ya tiene Facebook también. Y de repente la gente comienza, mire, es increíble los contenidos, por si usted no se ha dado cuenta de eso, pero usted se quedó viendo un video que le llamó la atención. Y de repente ya la red social que usted está usando le comienza a mandar solo videos similares. Y entonces, ¿qué sucede? Ya la persona ya quedó esclava, dice. Y solo pasa el dedito, ya el dedo está musculoso, el dedo. Y ahí, nos quedamos ahí. No pasamos de ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que debemos de entender entonces para reaccionar es delimitar cuando un dispositivo, una pantalla es una necesidad y cuando no es una necesidad. Eso es lo primero que usted debe de marcar, ese punto, y decir, mi teléfono o mi computadora me es necesaria cuando estoy haciendo esto y esto y esto, y eso lo hago en tanto tiempo. Después no lo necesito. Eso es lo primero que usted debe de entender. Porque si usted ya se siente, de todo lo que hemos hablado en estos 15 minutos que llevo, de todo lo que hemos hablado en estos minutos, si usted ya se siente identificado con esto, ya está en problemas. Ya vale la pena que usted diga, ¿qué haremos?
¿Qué haremos? Entonces, lo primero que tiene que hacer es eso, identificarle eso no es necesidad. ¿Le es o no es una necesidad? ¿Cuánto lo necesita? Ustedes como padres pueden ver a sus hijos y decir, ¿cuánto tiempo necesita realmente mi hijo, mi hija usar la computadora, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo? Porque los jóvenes nos mienten y dicen, no, es que estoy haciendo una investigación. O sea, ya se van a volver científicos de tanta investigación que hacen. Ya los van a llamar de la NASA. Porque ya solo investigando pasan. ¿Cuánto tiempo realmente lo necesitamos? Por eso yo mencionaba el caso del pastor, ¿no? El pastor, si a uno le toca como a un doctor, uno tiene que dormir con el teléfono en la mesa de noche. Porque de repente hay hermanos que llaman 2 de la mañana y dicen, pastor, ahorita o me lleva al hospital o me va a tener que venir a llevar a la funeraria. Y allá sale uno, ¿verdad? De pastor con la ambulancia. Uno quisiera ponerle la sirena al carro y salir a rescatar a los hermanos. A mí me ha tocado ir hasta medianoche allá en mi país, en El Salvador. Recuerdo ocasiones en donde me tocaba ir a los hospitales. Me decía, hermano, se acaban de llevar a tal hermano para el hospital porque tuvo un accidente. Allá salía yo, llegaba y ¿dónde me tienen al miembro de la iglesia? O de repente habían hermanas que llamaban y decían, hermano, se llevaron a mi fulanito, a mi angelito. Allá me lo tienen en la delegación de la policía. Y aunque no era muy angelito, pero la hermana era quien llamaba, yo tenía que ir y estar con el hermano. Sí, es una realidad. Por eso le ponía el caso de un médico, ¿no? El médico tiene que atender al momento que el paciente llama. Pero usted no debería de apagar su teléfono ya en la noche, hermano. Guardaron silencio, pastor, todos se quedaron en completo silencio. ¿No deberían ustedes ya después de las 10 de la noche ya no tocar el teléfono e irse a dormir mejor, a descansar? No están de acuerdo porque no dicen nada. Está bien, hermanos, está bien. Acuérdense que están en ese proceso, tienen que desintoxicarse y por eso se resisten en este momento. Usted, no, dicen, no me lo quite, por favor. Pues está bien. Nosotros deberíamos de empezar a trabajar con nuestros hábitos. Son hábitos que se van a ir sustituyendo. Por eso voy a seguir leyendo el versículo, porque solo hemos leído una parte del versículo. Luego el apóstol insiste y dice, todo me está permitido. Lo vuelve a insistir. Ya lo dijo una vez, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Ya nos dimos cuenta que no todo es para nuestro bien. Todo me está permitido, vuelve a decir. Pero oiga lo que ahora va a añadir. Pero no dejaré que nada me domine. Entonces la pregunta es, ¿ya nos están dominando a nosotros, sí o no? Eso es algo que usted se tiene que contestar y lo tiene que hacer con honestidad. Usted tiene que agarrar la pantalla, el dispositivo que tenga, póngaselo enfrente, hágalo, sáquelo, no lo vaya a hacer. Y usted pregúntese, ¿me está dominando esto? ¿O yo lo domino? Cuando yo quiero lo pongo a un lado, así como el alcohólico, ¿verdad? Que el alcohólico está con la cerveza en la mano, está con el licor en la mano y dice, esto dice yo lo dejo el día que yo quiera, dice. Y se mueren ahogados en alcohol y jamás quisieron dejarlo. ¿Cuántos hermanos hay acá que fueron alcohólicos y ustedes saben que eso era lo que uno dice? ¿Cuándo lo dejó? El día que Cristo lo hizo libre, ese día lo dejó. Entonces, probablemente nos está pasando hoy lo mismo con esto. Y uno dice eso, uno dice, no, si yo sé hasta dónde, no, hermano, no se preocupe, hermano, no, pastor, ¿cómo va a creer, pastor? No, yo tengo ese dominio. Pero usted sabe que ahí donde ya no lo vemos, usted se ha vuelto esclavo de ese dispositivo. Y por eso el apóstol dice, no dejaré que nada me domine. Pregúntese usted, ¿vale la pena que lo haga? Que se pregunte usted, ¿me está dominando a mí una pantalla? ¿Me domina un televisor? ¿Me domina una computadora, una tableta? ¿Me domina
Y sobre todo, ¿cuántos de ustedes? Yo les hice esta pregunta a los hermanos allá en Milano y se la voy a hacer a ustedes también. Ya es internacional esta pregunta. Yo les pregunté a los hermanos, ¿cuántos de ustedes cuando llegan a sus casas vuelven a ver la predicación del domingo? Les dije. Ah, pues así se quedaron igual. Sentí que estaba en Milano. Sentí que estaba allá. Y los hermanos, no, porque la idea nuestra es, si es que ya fui a la iglesia, ya fui, ya oí al pastor Abraham, ya enseñó. Entonces ahorita sí ya tengo derecho. Tengo derecho. O sea, me es permitido. Es lícito que me entretenga unos 30 minutos aquí en el teléfono, en la tableta. 30 minutos que se hacen 1 hora, 2 horas, 3, 4, sigan. Póngale usted ahí el tiempo. Pero no vuelven a verla. No es que ustedes digan, voy a escuchar nuevamente la predicación porque como el hermano estaba en vivo, hubo una parte que yo no le entendí, pero voy a volver a escucharla. No, no, porque el ser humano lo que quiere es entretenerse, y esa es la función de los dispositivos. Por eso inicié diciéndoles, si hay una industria que no se preocupa por quebrar, es la industria de los dispositivos. Porque ellos saben y siguen apareciendo informes como el que le acabo de mencionar. Hay estudios. Dicen, no deberíamos de dejar que nuestros niños entren en contacto tan pequeño con los dispositivos. Y estas industrias lo saben. Pero como ellos también saben que no hacemos nada, aunque sabemos, pero no hacemos nada. Muy similar a lo que sucede con el cigarro, con el tabaco. Yo no sé acá en Francia, pero allá en Italia ponen fotos en la cajetilla del cigarro. Dice, el cigarro es malo, el tabaco es malo, da cáncer. Ponen fotos de personas desfiguradas. Pero la persona lo sigue comprando. Entonces, a las tabaqueras no les preocupa. Lo mismo está sucediendo con esto. Ya va a salir ahí el teléfono 20, el 30, el 40, el 50. Ya va a salir pues, todo lo que está sucediendo. Todo. Y nosotros seguimos consumiendo esto. Lo seguimos consumiendo. Entonces, la pregunta es, ¿usted se va a dejar dominar? ¿Se van a dejar dominar ustedes? No deberíamos de dejarnos dominar. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús dijo al respecto? Mateo capítulo 5, versículo 29. El Señor habló de las ocasiones de caer. Yo diría, si su dispositivo le es ocasión de caer, córtelo. No, ¿verdad? Dicen, hermano, no, hermano, si todavía lo estoy pagando. Me faltan todavía algunas mensualidades y usted diciéndome que lo quiebre. Pero le sería mejor entrar sin teléfono al reino de los cielos. Le sería mejor. Y a los jóvenes que están acá, les recuerdo 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Que ninguno tenga en poco. ¿El qué? Ah, no se lo pueden ustedes. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pues ustedes mismos están teniendo en poco su juventud. Son ustedes quienes están desperdiciando su juventud, volviéndose esclavos de un dispositivo. Hoy hay personas que se alimentan de esa manera, a puros like, a puros comentarios. Por eso hablaba de la sobreexposición. Cuando las jovencitas se sienten bien, si ponen una fotografía y les dicen qué bonito se te ve el pelo, qué bonita el vestido que tienes, qué bonito el fondo de la foto, qué bonito se ve el sol, qué bonito. Eso es, y va alimentando. Y usted va volviéndose dependiente de esos halagos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque el Señor a nosotros ya nos dio libertad. Somos libres en el Señor. Tenemos que empezar a administrar bien nuestro tiempo. Debemos de empezar a valorar nuestro propio tiempo. Imagínense
los daños que todo esto provoca. O sea, no tenemos ya el tiempo, podríamos hablar hasta, bueno, uno de los daños es hasta la vista, ¿no? Si los dispositivos están hechos de una manera que nos están quemando la vista constantemente, nos están quemando el cerebro, tenemos que hacer algo. Yo agradezco a Dios porque el Señor puso en el corazón del pastor Abraham tocar este detalle. Y le agradezco a él que me haya desafiado a tocar este tema. Yo me siento muy cómodo reflexionando algo de la escritura, pero hablar de esto ha sido un desafío para mí. Pero me puse a trabajar y dije yo, ¿qué estamos haciendo? Señor, dime qué estamos haciendo con esto. Y el Señor me fue en su infinita misericordia mostrando muchos aspectos. Que como digo, para mí personalmente, tengo mucho de esto que aplicarlo en mi propio hogar. En mi propio hogar. Por ahí tengo que comenzar, o sea, no se sienta mal. Todos estamos en el mismo barco aquí. Y hay que empezar a tirar tanto dispositivo del barco entonces. Gracias, hermana, por apoyarme, quien dijo amén. Los demás no quieren tirar los dispositivos. Están como el joven rico ustedes. Solo eso les falta para que puedan seguir al maestro. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos. Que el Señor nos ayude porque nuestro tiempo nos lo ha dado el Señor y debemos de administrarlo muy bien. Hoy decían nuestros hermanos cuando hablaban del culto familiar, la lectura de la palabra. Y decía nuestro hermano, no es una vez a la semana, decía. Tendrían que ser por lo menos 2 veces al día, decía. Pero como por cuestiones de tiempo no se puede, luche aunque sea una vez al día. Y me gustó una frase que decía nuestro hermano, decía, a los más pequeños siénteselos en sus piernas y susúrreles al oído la palabra, decía. Pero no, uno dice, vení, date quieto. Y uno con un dispositivo y el niño con otro dispositivo. Cuando deberíamos de estar los dos ahí y decirle, venga hijo, le voy a leer un salmo. Venga, le voy a leer, leamos el proverbio del día. O sea, no, nosotros es el dispositivo, la pantalla. Ya está la última película ahí. Ya la anunciaron para tal fecha, va a estar la otra película. Compremos las palomitas y la Coca-Cola porque así la vemos. Es en familia, la vamos a ver en familia. ¿Qué tiene de malo, hermano? Claro, nos es permitido. Pero no dejemos que nos domine. No dejemos que nos domine y entendamos, no todo es para nuestro bien. No todo. Estar consumiendo. ¿Qué tienen ahora las películas? ¿De qué se tratan las películas? Violencia, relaciones sexuales ilícitas. O sea, eso es. El homosexualismo ahora. De eso está saturado. Y ahí están los cristianos consumiendo eso. Y muchos dicen, sí, pues yo lo veo, pero no es que uno va a salir a hacerlo, pastor. O sea, no sea tan exagerado, pastor Abraham. Pero se lo están consumiendo, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a todos, a todos. Paradójico el tema, ¿no? Porque probablemente, hermanos, este mismo mensaje después va a estar en una red social. Y para verlo usted va a necesitar un dispositivo, ¿verdad? ¿Cómo es de paradójico esto? Entonces, basémonos en ese punto cuando es una necesidad. Cuando el dispositivo realmente me es una necesidad, aquella pantalla. De lo contrario, eliminemos esto. Eliminémoslo. Y veamos a una familia que conversa, que se conoce, que se escucha. Una familia que se disfruta. Una familia que sabe cómo se encuentra el otro, aquel. Una familia que mantiene una verdadera relación. Que no son huéspedes en un hotel, sino que realmente son una familia. Porque cuando uno está en un hotel es así, ¿no? Uno sale de la habitación y uno se puede encontrar al de la otra habitación y dice, buenos días, buenas noches. Y uno se da la vuelta y ya estuvo. Pero la casa, la familia no es un hotel.
Fue Dios quien construyó nuestra familia. Y debemos de mantener esa relación. Y si los dispositivos, las pantallas, nos están dañando nuestra relación, ha llegado el momento de eliminarlos. Ha llegado el momento de poner un alto y de empezar a cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder reflexionar, de encontrar en tu palabra también, Señor, este amparo necesario. Señor, muchas de las familias que se encuentran en este lugar están atravesando estos momentos en donde hay adolescentes, hay niños y hay cónyuges sumergidos en dispositivos, en pantallas, que de forma sutil han ido entrando a nuestros hogares y ni siquiera nos hemos percatado que nos han ido distanciando tanto. Pero tú que eres tan bueno y amas a tu iglesia, te preocupas por los tuyos. Y por eso, Señor, animas, estimulas el corazón de tus siervos para pensar en estos momentos y decir, hablemos de este tema, reflexionemos sobre este tema. Y hoy, como una iglesia entregada a ti, una iglesia humilde, sencilla, obediente a tu palabra, lo hemos hecho, Señor. Y hemos llegado a la conclusión que no nos dejaremos dominar. No dejaremos, Señor, que una pantalla destruya el matrimonio, destruya la relación padres e hijos. No lo dejaremos. Haremos todo lo que sea necesario. Haremos, Señor, todo lo que tú nos digas que debemos de hacer para poder rescatar la relación de nuestro hogar, la relación de una familia, para volvernos familias sólidas, con una comunicación inquebrantable en cada familia. Ayúdanos, Señor. Es el deseo de cada uno de estos hijos tuyos que están acá. Es el deseo de los padres. Es el deseo de los hijos. Hay muchos hijos acá que están conscientes de eso, pero no pueden. Lo han intentado y no pueden. Pero ahora tu palabra nos anima y nos recuerda que en ti, Señor, siempre encontraremos el auxilio para salir adelante. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra y este momento de reflexión. A ti la gloria, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No se baje. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Muchas gracias, pastor. Gracias. Excelente exposición. ¿Están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Quédese, pastor, ahí. Sí. Vamos a pedirle a Samuel que suba también ahí. Vamos a tener unos minutos. Hay unas preguntas ahí que se han hecho. Y si usted se olvidó de hacer alguna y se le ocurre, pues levante la mano. Pero mientras tanto dejo a mi hermano para que podamos ver con ellos las preguntas que han hecho que están en la cajita. Hermanos, vamos a comenzar rápidamente con las preguntas que tenemos. Muchas gracias para quienes se tomaron el tiempo de poderlas hacer. Tenemos diferentes preguntas. Si se pueden tomar el tiempo uno por uno, por favor, para poder hacerlas. La primera pregunta dice, si mi hijo es no creyente, ¿puedo obligarlo a asistir al culto familiar? ¿No crea más rebeldía en él? ¿Obligarlo? Todo depende. Perdón, sí. Todo depende de la edad del hijo. Si el hijo tiene 30 años y todavía está en su casa, hay un problema. Si el hijo tiene 15 años, entonces ahí sí. Ahora, no significa que usted lo va a imponer de manera salvaje, sino que usted paulatinamente va a instaurar. Y como se ha enseñado, el culto familiar es a lo sumo, estirando el tiempo, 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Y eso no es nada, 15 a 20 minutos, al contrario, 15 a 20 minutos menos de pantalla y más de Biblia. Así que no se obliga, dependiendo de la edad, no es bueno obligar, pero sí se puede persuadir.
sí se puede persuadir. Entonces, según la relación que usted tenga con esa persona, ese hijo, usted puede llevar a cabo el culto familiar con aquel niño. Muchas gracias, hermano. Si el bautismo es la señal del pacto de Dios con la familia, ¿por qué se les pide a algunos adolescentes que esperen un tiempo más para ser bautizados? Es una excelente pregunta. Quisiera responder contextualizando nuestra iglesia, más que una respuesta bíblica. Por la gracia de Dios, nuestro pastor siempre ha buscado la verdad, donde quiera que esté. Y eso ha contribuido a que cambiemos algunas doctrinas que hemos mantenido desde el inicio de Evidence para los más ancianos. Los recordarán que nuestra referencia en los primeros años de Evidence era Gigi Ávila. Hoy es una inspiración acerca de la oración, vida de oración y de entrega a Dios, pero ya no doctrinal. Hemos ido creciendo y evolucionando en esta teología, esperando a bien. El bautismo de niños todavía es algo recién nacido, que está tomando poquito a poquito forma mediante la enseñanza. Así que es normal que todavía queden algunos rasgos de cómo se hacía antes y que poco a poco, Dios mediante, según su voluntad, vayamos tomando otra forma, que es la que nosotros pensamos ser bíblica. Solo darle un ejemplo. Cuando usted da media vuelta con una bicicleta, usted lo hace sencillamente. En francés se dice hacer un dérapage. Así los jóvenes les gusta hacer eso. Pero cuando usted da una media vuelta con un Titanic, eso no va a ser en un segundo ni en algún minuto, va a tomar tiempo. Entonces, nuestra iglesia, nuestro departamento no es un pequeño departamento. Entonces, ese cambio es normal que se haga paulatinamente. Entonces, no se preocupen, ya preparen sus niños. No sé cuándo, hermanos, pero Dios mediante se harán poco a poco las cosas, sin hacer daño a nadie, pues. Pastor Rubén, si los padres están al corriente de lo malo de sus hijos, ¿qué hacen? Y son mayores de edad, ¿deberían dejarlos de hacer? Bueno, hermano, creo que se escucha, sí. Recientemente estuvimos conversando de la porción del libro de Samuel, donde se señala el caso del sacerdote Elí, hablando de sus hijos, que ellos ya eran mayores. Y ellos también, dice la escritura, que Elí se daba cuenta de todo lo malo que ellos hacían. Como, por ejemplo, los asistentes que tenían ellos le arrebataban a las personas cuando llevaban el sacrificio y le decían, o me lo das por las buenas o te lo quitaré a las malas. Y la escritura es muy clara al decir que Elí cometió un pecado ante el Señor, y es que no refrenó, dice la escritura, la maldad de sus hijos, que Reina Valera dice que no les estorbó, así lo traduce. Entonces yo pienso que un padre que es cristiano, una madre cristiana, está en la obligación siempre de, hasta donde se le sea posible, y ese es el punto con el caso de Elí, hasta donde le era posible, él podría haber hecho algo por sus hijos, pero él se limitó a decir una frase: escucho de todo lo malo que hacen, no hagan eso. Yo no sé si algunos padres se vayan a sentir identificados, ¿no? Pero hay padres que son así, totalmente pasivos, y dicen, ya me contaron, hijo, o ya me dijeron, hija, y eso es todo, ¿no? Entonces creo que, por supuesto, llegará, hermano, un momento en donde usted ya no podrá hacer nada. Y por supuesto, llegue ese momento, como decía nuestro hermano, ya un hijo que es mayor de edad, incluso probablemente un hijo, una hija que ya se fue de casa, que ya vive en otro lugar. Pero uno como padre debe de identificar hasta dónde es el límite en el que uno todavía puede actuar y refrenar, como dice la escritura. Al final ustedes pueden leer ese pasaje en el primer libro de Samuel y se darán cuenta de eso. Los hijos de Elí mueren.
él muere. Pero lo más grave de todo es lo que el Señor dice al respecto. Y el Señor dice que no iba a haber una ofrenda que los pudiese redimir a ellos del juicio que él había traído. O sea, Dios mismo llegó a ese punto y dice, no, o sea, me ofrezcan lo que me ofrezcan, ya no, dijo el Señor. O sea, el Señor estaba tan disgustado con aquella situación y uno de padre debe entender eso. Por eso hay que aprovechar también cuando los hijos todavía están en casa, cuando son hijos de dominio, porque luego también, bueno, no quiero hacer muy larga la respuesta, pero claro, cuando ya un hijo es mayor de edad, a veces son situaciones que pudimos haberlas controlado cuando ellos estaban en casa. Muchas gracias, pastor. Esta pregunta va concerniente a todas las familias. Dice, después de un problema familiar entre esposos, ¿cómo puedo hacer el devocional o culto familiar? Excelente pregunta. John Dickey, en su libro de culto familiar, aborda esa pregunta y él dice que en vez de impedir el culto familiar es una buena razón para reconciliarse. Que nada impida el culto familiar, protéjalo más que todo. Es el tesoro de la familia. Entonces, cuando se presenta un obstáculo, a mí me ha pasado pues con mi esposa, discusiones justo antes. Entonces, ¿qué hacemos? Es importante el culto familiar. No podemos dejarlo de lado ni siquiera un día. Entonces, aguantamos y luego arreglamos, ¿ves? Pero tratamos de ser honestos y con el corazón sincero y ligero afrontar o hacer el culto familiar, pero que no sea una excusa para detener, más bien que sea una razón para afrontar. Siguiendo en el mismo tema del culto familiar, ¿cómo puedo desarrollar el culto familiar contra la voluntad de mi esposo no creyente? Gracias. No, les dejaba al hermano Samuel porque fue él quien nos enseñaba mucho al respecto ahora y lo decía, yo aprendí muchísimo. Pero eso es voy a usar una figura para responder y es algo que nosotros vivíamos mucho en Latinoamérica. Yo en lo personal, la gran mayoría de mi servicio al Señor lo he desarrollado en Latinoamérica. Como algunos de ustedes saben, tengo solamente un par de años de servir acá en Italia. Y allá era de lo más común, por ejemplo, incluso celebrar células en hogares donde el esposo es inconverso. Eso era una de las cosas más normales. Por supuesto, nosotros como pastores de zona teníamos siempre, por así decirlo, ya un protocolo a seguir. Y entre ellos estaba que si una hermana decía, hermano, yo quiero que se haga una célula en mi casa. Entonces, una de las preguntas era eso, ¿no? ¿Usted es casada? Sí. ¿Y su esposo está con nosotros? No. Bueno, tenemos que hablar con él. Tenemos que hablar con él porque él es su esposo, usted está sujeta a él. Y aunque sea así, un animal, y aunque no ame al Señor, sí, es su esposo. Y entonces íbamos a casa y muchas veces tuvimos que enfrentarnos a situaciones un tanto hostiles, que es lo que se hace en la pregunta, ¿no? Eran hostiles y a veces habían esposos que decían, sí, ella quiere hacerla, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces nosotros teníamos que decirle a la hermana, esto va a ser un conflicto en lugar de ser una bendición. Va a terminar siendo un conflicto. Habían esposos que no, habían esposos que decían, no, yo le he dicho a ella que por el contrario, yo voy a dar la comida, porque verdad que ustedes dan comida, decían. No, en realidad no es comida, damos una galletita, un refresco. Vaya, pero yo se los voy a dar, decía el esposo inconverso. Entonces, ese ambiente nos permitía a nosotros poder trabajar. Entonces, hablo desde la perspectiva de la célula, ¿no? Pero ustedes lo preguntan acerca del culto familiar, ¿no? Entonces, ahí es muy diferente también porque, bueno, habrá hostilidad también. Yo lo veo así, siempre va a haber una hostilidad. Sin embargo, el hermano daba una respuesta muy interesante y él decía, es el momento, ¿no?, de arreglar las cosas, es el momento de demostrar que nosotros en el Señor, por eso nos acercamos al Señor. Es muy parecido al tema de la Santa Cena, ¿no?, que muchos cristianos lo ven así y dicen, no, yo fíjese que me peleé con el hermano y por eso no voy a participar de la Santa Cena.
Entonces no entienden que precisamente es el momento de poder arreglar las cosas. Entonces yo consideraría que una hermana diga, no vamos a hacer el culto familiar porque mi esposo, aparte de que es inconverso, nos estamos peleando, entonces lo que se está dejando de hacer es dar el testimonio. Y hoy nos leía nuestro hermano acerca de Corintios y hablaba acerca de la mujer que tiene un marido que es incrédulo. Y creo que Pablo precisamente ahí está señalando todos estos aspectos. Gracias. Si sabes, perdón, una idea, no le diga a su esposo o a su esposa, mira, para mí es de Dios, así que tienes que dejarme hacer el culto familiar porque si no Dios te va a castigar. Y presentando, es que la persona es incrédula, a él no le importa que usted hable de Dios, más bien preséntelo desde otro ángulo, dígaselo, es algo importante para mí. Así como a ti te gusta el deporte o mirar una película, eso es importante para mí. Hagamos un compromiso. Cuando hagamos un día sí, un día no. Un día lo que te gusta y un día lo que es importante para mí. Y si es esposo o esposa, él lo ama, la ama a usted. Y considera, aunque no le guste, él sabe que es importante para usted. Entonces, por amor a usted, él puede aguantar. Desde ese ángulo sería mejor. Amén. Volviendo al tema del bautismo. Dice la pregunta, hablando del bautismo, ¿a qué edad puede bautizarse mi hija? Desde la perspectiva del pacto del que hemos desarrollado esta mañana, normalmente los hijos ya recién nacidos podrían ser bautizados. Ya que estamos en familia, espero no se enojen contra mí, pero mis hijos ya son bautizados, Elías y Timote. Elías tuvimos que esperar un año. Timote a los 4 días de nacido ya estuvo bautizado. O sea, menos tiempo que la circuncisión eran 8 días. En realidad, cuando se entienda realmente lo que es el bautismo desde esa perspectiva, se puede bautizar a los hijos. Es importante, el pastor reformado con el que estuvimos hablando con mi esposa, con la autorización del pastor Abraham y del pastor Forchley. O sea, no es que yo me fui a escondidas y de pronto no lo sabían, pero bauticé a mis hijos. No, yo esperé el acuerdo de ellos. Y ya una vez que me lo dieron, tuvimos una entrevista con el pastor reformado. Y él tuvo un entretien, sí, una entrevista de casi un mes diciéndonos, entiendan bien lo que es. Porque él es pastor reformado, pero miembros de su iglesia quisieron bautizar a sus hijos sin entender lo que era. Y él dijo, no lo voy a hacer. Porque ustedes no entienden lo que es el bautismo. Así que no lo voy a hacer. Entonces, él esperó que nosotros entendiéramos para hacerlo. Igualmente para su hija, dependiendo la edad, si tiene 14 años, ya no es lo mismo que si tiene 2 o 3 años. Entonces, pero no se preocupe, hermanos, porque hoy no hemos tocado realmente el tema del bautismo, sino más bien el compromiso de Dios para con las familias desde el punto de vista de los pactos. Ya llegará el momento donde toquemos el tema del bautismo en su cabalidad, en su totalidad, de manera exhaustiva. Y ya va a llegar. No falten los demás años, hermanos, que en este lugar se hace mucha reforma. Amén. Tengo 2 preguntas iguales. Dice, ¿es lo mismo un devocional que un culto familiar? No, el devocional, o sea, si es solamente cuestión de vocabulario, se puede entender que sí. Pero yo lo entiendo devocional como mi momento personal para con Dios, en que necesito estar a solas con Dios. Y el culto familiar, pues es ahí donde toda la familia se reúne para orar y tener algunos minutos de meditación de la palabra. Hermanos, es importante entender eso porque Paul Washer daba el ejemplo de una familia. Un padre vino a verlo y le dijo, mire, pastor Paul, mis hijos no quieren mi culto familiar. Todos los días lo hago, pero no aguantan. Entonces Paul Washer le dice, ¿y cuánto tiempo dura vuestro culto familiar? Y el padre de familia dijo, 1 hora y media. Entonces Paul Washer le dijo, ni yo quisiera ir a su culto familiar. ¿Qué es ese culto familiar? Es exagerado. Debe ser 15, 20 minutos. Y que es diferente en ese sentido del devocional. Quizás un último detalle. Les recomiendo, hermanos, porque sé que usted diría, hermano, ¿qué tema puedo dar?
a mis hijos y yo en la Biblia no soy muy instruido, ¿qué puedo dar? Le recomiendo esta Biblia llamada Biblia de Estudio, Herencia Reformada, porque tiene todos los devocionales incluidos. En cada página de la Biblia toma una sección Biblia y dice para el devocional familiar y da ideas. Y le va a ser muy útil para los que quizás tengan más pena para encontrar mensajes que dar a su familia. Biblia de Estudio, Herencia Reformada. Gracias, mi hermano. Vamos con las últimas preguntas. Dice, ¿podemos ayudar a una persona si no estamos bien con Dios? Bueno, la verdad es que en la Biblia hemos encontrado casos tremendos, ¿verdad? Dios es un Dios que ha hablado hasta por medio de un asno. Hay casos sorprendentes dentro de la Escritura que uno podría tomarlo inmediatamente y decir, bueno, cualquiera podría dar una palabra de aliento, un consejo, pero yo creo que sería también una postura muy conformista de parte de cualquier cristiano decir, Dios me puede usar, esté como yo esté. Por eso es que en el caso nuestro, como hijos de Dios, a nosotros debe de darnos más bien una preocupación nuestro estado espiritual. Y yo pensaría que antes de querer ayudar a otros, tendría que ayudarme a mí mismo. No podemos, bueno, en mi país hay un dicho muy famoso que dicen que hay gente que es luz de la calle y es oscuridad en su casa, ¿verdad? Y a veces les sucede mucho a los creyentes que por dentro están muy mal, muy deteriorados, pero allá afuera andan repartiendo consejos, andan repartiendo ánimo y hasta le dicen a otros debería de orar, debería de ir a la iglesia y nosotros mismos no lo estamos haciendo. Entonces, tratando de entender yo la pregunta, cuando alguien dice, ¿puedo ayudar a otro aunque yo esté mal? Ya hay una alteración del orden, porque no puede estar pensando en el otro, primero debe de pensar en él. Amén. Por amor a este hermano vamos a responder esta pregunta, ya que está un poco fuera del tema. Dice, ¿puede un cristiano escuchar música celular? Secular. 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 Yo diría dos cosas. Primero, no, es muy extraño la manera de preguntar, ¿es pecado escuchar música secular o no es pecado? Como si toda la vida cristiana fuera pecado o no pecado. El pastor dio un tema basado en un pasaje bíblico que es la base de la vida cristiana, la sabiduría. ¿Te conviene hacerlo? ¿Qué te provoca escuchar eso? Sobre todo los latinos, que tienen ritmos. Sean honestos. ¿Qué recuerdos le puede traer? ¿Qué deseo pueden hacer? ¿O en qué le hace pensar? Si no es algo bueno, sencillamente lo que dijo el pastor, no le conviene. No se ha dominado por eso. Así que no es tanto pecado o no pecado, más bien es sabiduría. No es sabio hacerlo. Ahora hay música secular y secular. Por ejemplo, Beethoven es secular. Beethoven no estaba escribiendo, ni la música que tocó no era para la gloria de Dios. Es secular, pero es algo para algunos que les gusta, ¿entiende? Entonces, sean honestos con usted mismo para saber si es bueno o no hacerlo. Bueno, y vamos con la última pregunta. Creo que lo mejor quedó para el final. Mi hermano Samuel, ¿qué diferencia hay entre el bautismo de niños reformado y católico? Muy buena pregunta. Una diferencia abismal. No tiene nada que ver. La teología reformada dice que la señal del nuevo pacto es el bautismo. Y como los niños son miembros del nuevo pacto, entonces se les da la señal que es el bautismo. Así como se dio la circuncisión a los hijos del pacto en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica Romana dice que hay que bautizar a los niños para que no se vayan a perder en una especie de laberinto después de la muerte o para quitar el pecado original que está en ellos. O sea, no tiene nada que ver con la teología del pacto, nada que ver con la señal del nuevo pacto, solo tiene que ver con una mala comprensión de lo que es el pecado y lo que es el bautismo. Algunos mantienen que la Iglesia Católica Romana
cree en lo que se llama la regeneración bautismal, que por medio del bautismo sucede algo mágico y que incluso si no mueren bautizados los niños, si un niño muere y no fue bautizado, hay todo un proceso que hacer para que después de la muerte él pueda alcanzar misericordia. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos desarrollado y con lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Repito y termino, el bautismo es la señal de que somos ingresados al pueblo de Dios. Somos partícipes del pacto que Dios hizo con su pueblo. ¿Los hijos son miembros de ese pacto? Sí, entonces reciben esa señal. Y cuando crezcan van a tener que tener fe en lo que señala esa señal, que Cristo murió y resucitó por perdón de nuestros pecados. Las preguntas se han terminado. Muchísimas gracias, mi hermano Samuel. Pastor Rubén, gracias por este tiempo.